Bienvenidos a la clase 26 de sistemas de control, la antepenúltima clase. Ya solamente faltan tres, esta y dos más, y se acaba el semestre. Vamos a continuar viendo sistemas digitales, sistemas discretos, ¿no? La clase pasada habíamos terminado de discutir el tema de ah, la transformada Z inversa, ¿no? Y vimos cómo recuperar una señal continua a partir de una señal discreta, ¿no? Y habíamos mencionado que necesitamos tener un muestreo, una frecuencia de muestreo lo suficientemente alta para poder recuperar la señal de manera más fiel, ¿no? Y que si no muestreábamos a una frecuencia adecuada, podíamos correr el riesgo de recuperar una señal que no era la original, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que es el aliasing, el solapamiento que se llama. No sé si ustedes se han fijado cuando ven una rueda de un carro, ¿no? De un carro, no el carro que ustedes van, obviamente, sino que van por la ventana y ven la rueda de un carro, ven que la rueda se mueve a una frecuencia como que hacia atrás o a veces como que no a la velocidad que debería moverse en la rueda, sino que ustedes ven como que la rueda se mueve más lento. Es como una ilusión óptica que se ve dependiendo del eh, eh, labrado que tenga el aro, ¿no? Ustedes ven como que la rueda se va para atrás o va súper lento a pesar de que el vehículo está yendo muy rápido, ¿no? Y eso es justamente aliasing, ¿no? La frecuencia de muestreo de nuestra vista es una que no es lo suficientemente alta como para ver adecuadamente la verdadera velocidad de giro de la rueda, ¿no? Entonces, a veces da la ilusión óptica que uno está viendo que la rueda se mueve a una frecuencia diferente o que se va para atrás incluso, ¿no? Eso es básicamente un ejemplo práctico de solapamiento o aliasing, ¿no? Este fenómeno de aquí. Ups. Este fenómeno de aquí. Y si nosotros quisiéramos evitar ese fenómeno, tendríamos que muestrear nuestra velocidad de muestreo de nuestra vista debería ser mucho más alta que la velocidad de giro de la llanta, ¿no? Luego vimos cómo hacer expansión en fracciones parciales para obtener la función eh, discreta, ¿no es cierto? Y finalmente dejamos planteando el tema de función de transferencia de pulso. Me parece que está aquí porque nos quedamos, si no me equivoco. ¿Alguna pregunta, comentario, duda en general? Entonces habíamos dicho que la función de transferencia de pulso, déjenme cambiar de cámara porque esta cámara es bien, ahí estamos, mejor. Ya. Habíamos dicho que las funciones de transferencia de pulso son funciones de transferencia en tiempo discreto, ¿no? Que relacionan las entradas y las salidas solamente en los instantes de muestreo. ¿Ya? Esto es importante. O sea, solamente cuando tengo muestreo, cuando tengo la señal observada, en el instante en que la señal está observada, ahí es en donde yo tengo la relación entre la entrada y la salida, no todo el tiempo. Y yo había mencionado que en un sistema como este, que es el sistema continuo que nosotros conocemos normalmente, podemos tener si tenemos un muestreador a la entrada, ¿no? Lo que yo voy a tener a la entrada, o más bien dicho, lo que yo voy a tener después de ese muestreador va a ser mi señal muestreada, ¿verdad? O sea, mi señal, digamos, punto, 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 ¿verdad? Algo así. Es lo que nosotros vamos a ver luego del muestreador, ¿no? Y luego de que nosotros operamos el proceso sobre esa señal, nuestra salida, como el sistema es continuo, las plantas son continuas, mi salida va a ser continua, ¿verdad? Mi salida va a ser continua, pero con información únicamente en los instantes muestreados, ¿no? Entonces es lo que se ve más o menos aquí, ¿no? Mi salida va a ser continuo, información, o cero si quieren, ¿no? Este cero es cero información, cero información, cero información, cero información, cero información, pero yo voy a tener señal en todos esos instantes. Pero estos momentos en donde yo tengo cero no me sirven de nada, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es simplemente colocar un muestreador fantasma que se llama, ¿no? Que me muestrea la señal de salida a la misma frecuencia que
lo que está muestreada la señal de entrada. Entonces, la frecuencia de muestreo de S1 es la misma que la frecuencia de muestreo de S2, y eso me elimina estos espacios, ¿no? Estos espacios de cero señal, que no tengo nada, ninguna información, y solamente me deja la información en los instantes muestreados, ¿ya? Entonces, ahí es cuando decimos que estamos asumiendo que la salida también está muestreada, ya que tenemos un muestreador fantasma, ¿no? Entonces, vamos a no derivar, ¿no? Porque esta derivación está en el libro y simplemente es para generar una ecuación importante que van a usar para resolver problemas, ¿no? Pero vamos a ir rapidito siguiendo esta un poco derivación, ¿no? Básicamente lo que tenemos es la entrada muestreada, ¿no? Que es la suma de impulsos, eh, R evaluada en cada momento nt, ¿no es cierto? Entonces, esta entrada, R, evaluada en cada momento nt, ¿verdad? Es lo que vemos aquí, chiquito. Y multiplicada por la función delta de Dirac, que es la que me coloca la evaluación en cada punto específico de tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta de delta de Dirac primero es t menos nada, t menos 0t. Esta de acá será t menos 1t, t minúscula menos 1t mayúscula. Esta será t minúscula menos 2t mayúscula, t minúscula menos 3t mayúscula y así sucesivamente, ¿verdad? Esa es esta sumatoria de aquí, ¿no? Y la salida va a ser similar, ¿no? Esta salida de acá, pero con el muestreador fantasma ya incluido. Entonces, voy a evaluar la salida en cada momento nt, es decir, en cada uno de estos puntos, eh, pero la multiplico por una función g, que es simplemente el proceso, ¿no es cierto? La función de la planta que se multiplica por la entrada y que se evalúa en cada momento igual espaciado el tiempo de muestreo. Entonces aquí es t menos 1t mayúscula, t menos 2t mayúscula, t menos 3 mayúscula y aquí, y así sucesivamente, ¿verdad? Esos son los dos elementos que tenemos aquí, ¿no? Esta R muestreada y esta salida muestreada, ¿ok? Eh, entonces, lo que hacemos es simplemente reemplazar t en todos los tiempos, ¿no es cierto? Por únicamente los tiempos muestreados, que son los que vemos acá, ¿no? Al hacer eso, simplemente cambiamos t minúscula por kt y a eso le sumamos o le agregamos la idea de la transformada z de c de t, o sea, la transformada z de esta ecuación de aquí, ¿no? Y eso me va a dar la transformada z de la salida, o sea, c de z, c mayúscula de z, ¿ok? Esa c mayúscula de z, por definición, va a ser esta sumatoria de aquí, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es eh, encontrar esa salida y multiplicarla por la entrada, básicamente. Entonces, la salida va a ser la sumatoria, ¿no? La sumatoria de la entrada, esta entrada de aquí, por esa función de la planta, básicamente, ¿no es cierto? Y luego, haciendo un artificio matemático y diciendo que m es igual a k menos m, n, vamos a tener la doble sumatoria con un cambio de índices, ¿no? Y esto está explicado con todos los pasos en el libro de Nice. Al final, lo que tenemos son dos sumatorias, la una sumatoria con índice m y la otra sumatoria con índice n, que me generan esta función de transferencia c de z mayúscula, que no es otra cosa que el producto de las dos sumatorias, ¿no? La sumatoria desde m igual a 0 a infinito de g de mt por z a la menos m, por la sumatoria de n igual a 0 a infinito de r de nt por z a la menos n. Entonces, básicamente es la entrada y la salida. Perdón, y el proceso, la planta, ¿ok? Esto genera el producto entre la función, la transformada z de la función de transferencia g multiplicado por la transformada z de la función de transferencia de la entrada, ¿ya? Entonces, esto es básicamente una fórmula, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esa fórmula? Esa fórmula dice que la transformada z de la salida muestreada, ¿no? Muestreada es el producto de la transformada z. Voy a utilizar esto como abreviatura de transformada z.
es el producto de las transformadas zetas de la entrada muestreada, de nuevo, ¿no? De la entrada muestreada y la función de pulso del sistema. Y la función de pulso del sistema. Y aquí hay un ojo, ¿no? Vamos a asumir muestreo fantasma a la salida, que es lo que había dicho al principio, ¿no? Vamos a asumir muestreo fantasma a la salida. Entonces, esta parte teórica se va a relacionar con el ejemplo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Entonces, échenle ojo a básicamente este producto de aquí, ¿no? C de Z es igual a G de Z por R de Z, ¿sí? Aquí tenemos un sistema típico con el computador digital, el retenedor de orden 0, el ZOH, y la planta, ¿no es cierto? Aquí arriba. Entonces tenemos una planta dada por S, perdón, aquí es planta, ¿no? Una planta dada por S más 2 dividido por S más 1, y me dicen encontrar G de S, G de Z, perdón, G de Z, ¿no? Aquí está. Con un T igual a 0,5 segundos, ¿no? Y este problema les pido que le pongan atención porque es básicamente el ejemplo principal de cómo vamos a operar un diagrama de bloque de un sistema discreto, ¿ok? Entonces, lo primero que sabemos es que la función de transferencia de hold o del ser o retenedor va a ser igual a 1 menos E menos TS sobre S, ¿no es cierto? Esto yo también le sé llamar, no, ahí se queda. 1 menos E a la menos TS sobre S, ¿no es cierto? Entonces yo sé que G de S va a ser igual a C de S, o sea, la función de transferencia desde la entrada de S a la salida de S, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a G de S, perdón, GH de S, la función del hold, por G1 de S, por la planta, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo es simplemente simplificando esto de aquí como que fuera GDS, ¿no? Que es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Luego vamos a sacar eh, el lazo cerrado y todo lo demás, todo lo que quieran. Pero primero necesitamos G, ¿sí? Primero necesitamos G. Y eso es lo que me están pidiendo aquí, G, ¿no? No me piden nada más, ¿ok? Entonces aquí creo que esto no sería CDS, sería GDS igual a eso de ahí nada más, que no se confunda, ¿ok? Entonces es lo único que me pide, ¿ya? Pero aquí tengo este elemento digital que lo trato diferente que en un sistema continuo, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a incluir esa función de transferencia 1 menos e a la menos ts dividido para s por s más 2 dividido por s más 1. Ahí, ¿no es cierto? Entonces esta parte de aquí es el GH y este de aquí es el GP o la planta, el G1, ¿no? GP, como ustedes quieran. Vamos a hacer un pequeño artificio aquí. Vamos a escribir 1 menos e a la menos ts, ¿no? Y acá, a la derecha, vamos a hacer, recuerden que esto es G1, ¿no? Esto aquí es G1 o GP. GPDS, ¿no? Entonces acá a la derecha vamos a poner por GP de S dividido por S, ¿sí? Entonces moví este S de aquí, lo moví para acá, ¿ok? Simplemente estoy reacomodando las cosas a mi conveniencia, ¿no? Entonces aquí le pongo un paréntesis y lo que voy a hacer aquí es que aquí le voy a sacar la transformada Z de esto acá.
Déjenme ponerle nombre, porque si no se queda desnudo. G de S igual, y aquí sí le saco la transformada Z. Ahí, ¿ya? Entonces, aquí tengo la función de transferencia del hold, ¿no es cierto? Todo esto de aquí. Y este aquí es mi función de transferencia de la planta, ¿no? Y a esto le saco la transformada Z. ¿Ok? Continuemos. Entonces voy a factorizar esto de aquí, ¿no? La transformada Z. mm, de, Creo que podemos hacer así, ¿no? Directamente le ponemos G de Z igual, y aquí sí le hacemos la transformada Z de lo siguiente, ¿no? Los factores o los términos factorizados. Entonces voy a multiplicar este uno por esto y este aquí por esto, ¿no? Entonces esto me va a quedar GP de S dividido para S menos E a la menos TS por GP de S dividido para S, ¿no? Simplemente haciendo una factorización. ¿Ok? Ningún pase de magia. Cuidado, no se confunde. Entonces, este de aquí implica una demora en el tiempo. Todo este término de aquí implica una demora o sea, un time delay, ¿no? Eso es lo que está indicando, es que es esta misma función, pero atrasada un delta t, atrasada un tiempo, un intervalo de tiempo anterior, ¿no es cierto? Entonces, atraso en el tiempo, ¿sí? Atraso en el tiempo, un paso, por ejemplo, un paso, ¿ok? ¿Qué significa eso? Hagamos una pequeña aclaración aquí para que no quede inconcluso o confuso, ¿no? Aclaración, vamos a poner aquí con rojo. Aclaración. Lo que estoy haciendo ahorita es diciendo que la transformada Z de E a la menos NTS por F de S es igual, es lo mismo que Z a la menos N por eh, la transformada de F de S, ¿no? Esto es simplemente un traslado en el tiempo. Y me parece que está, si no me equivoco, está eh, en la tabla de transformadas en lo que es teoremas, ¿no? Vamos a ver si es que está. Vamos a ver los teoremas. Debería estar aquí, ¿no? Es este acá. Mm, Este acá. No, no es ese. No, no está aquí. Pero no está porque esto de aquí no es una transformada, ¿no? Pero entendiendo el concepto o la definición de lo que es un sistema discreto, sabemos que E a la menos TS es Z, básicamente, ¿no? Z a la menos uno. Entonces eso es lo que dice aquí. ¿Ok? Y esto nos va a servir para la siguiente parte de la derivación, ¿no? Lo que vamos a tener entonces es G de Z, que va a ser igual a la transformada, de nuevo voy a usar la naranja para la transformada, G de Z de eh, GP de S dividido para S, y aquí menos Z a la menos uno de la misma transformada, ¿no es cierto? Z a la menos uno de la transformada de GP de Z sobre Z. Perdón, de S sobre S. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer lo contrario, voy a agrupar, ¿no? Esto me queda uno menos Z a la menos uno que multiplica a esa transformada, ¿no? GP, GP de S sobre S. Este es el resultado al que queremos llegar, ¿no? Y esto es G de Z. Entonces, le voy a poner en un recuadro
Y esta es la famosa fórmula de G P de S en cascada con el cero order Hall, ¿no? En cascada con el cero order Hall. ¿Qué significa? Que cuando a mí me dan un sistema de control, así como está aquí, el cero order Hall y la computadora, ¿no? Estos de aquí siempre están juntos, ¿no? Entonces, el cero order Hall y la planta, ¿no? Para yo encontrar la función G de S, es decir, la función que agrupa estas dos, no simplemente tengo que multiplicar esto de aquí por esto de acá. Cuidado, ¿no? Sino que tengo que eh, simplificarlo utilizando esta ecuación de aquí, ¿no? Multiplicar por 1 - z a la -1 y luego sacar la transformada z de la función de transferencia de la planta dividido para S, ¿no? Entonces, GP de S dividido para S. Entonces, primero hago GP de S, divido para S. Si es que tengo que hacer expresiones parciales o lo que sea, lo hago. Saco la transformada Z de esa expresión. Y una vez que tengo esa expresión en Z, la multiplico por este eh, factor, digámoslo así, 1 - z a la -1, que es lo mismo que, eh, por si acaso, esto de aquí es Z-1 sobre Z, ¿no? Es lo mismo, ¿ok? Y una vez que tengo esa expresión ya simplificada de esa forma, lo que hago es aplicar lo que me pidan. Si tengo que hacer feedback, ya esa expresión en Z, yo ya la puedo utilizar de manera analítica, ¿ok? Entonces, ahora sí, una vez que tenemos ya esta derivación, que era como que medio teórica, lo que vamos a hacer es, vamos a operar el ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo tiene una función de transferencia específica. Entonces introduzcamos el ejemplo aquí, ¿no? Entonces, pongamos introduciendo G de S, GP de S igual a S más 2 dividido por S más 1 en la ecuación anterior. ¿Qué tenemos? G de Z va a ser igual a ver si me ayudan, 1 - z a la -1, que multiplica a la transformada Z de eh, S más 2 S más 2 dividido sobre por S por S más 1. por S más 1. Sí. Ahí. Esto es siempre va así. ¿Ya? Siempre va así, no se confundan. En digital siempre vamos a tener este paso previo, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya claramente una fracción parcial que hay que expandir, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. eh, Aquí a un ladito, si quieren, ¿no? Entonces, S más 2 dividido por S por S más 1 va a ser igual a A dividido por S más B dividido por S más 1. Y esto me queda 2 y -1, ¿no? Entonces esto es igual a 2 sobre S menos 1 sobre S más 1. ¿Sí? Entonces eso es lo que va dentro del el corchete, ¿no? Entonces G de Z va a ser igual a 1 - z a la -1. Pongámoslo en otra forma mejor. Z menos 1 sobre Z. ¿Sí? Z menos 1 sobre Z, que multiplica a la transformada Z de eh, 2 sobre S menos 1 sobre S más 1. Ahí, ¿ok? Entonces, nos vamos ahora hacia la tabla, ¿no? Nos vamos a la tabla para sacar esta transformada, y eso me va a dar Z menos 1 sobre Z, y esas transformadas son eh, 2Z sobre Z menos 1 de la primera expresión, de la primera fracción, y la segunda menos Z sobre
Z menos E a la menos T, ¿no? A la menos, es menos esto T, pero como esto es 1, entonces por eso queda, le voy a poner 1T para que vean de dónde sale, ¿no? Esto es a la menos 1T, ¿no? Y aquí lo demás ya es carpintería algebraica, ¿no? Lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos esto, ahora reemplazamos T igual a 0.5 segundos, que es dato del problema, ¿no? Aquí está. Y esto nos va a dar eh, G de Z va a ser igual. Ah, y aquí algo tiene que irse. Usualmente se va, ¿no? Vamos a ver qué se va. Este Z se cancela con estos dos Zs, ¿no? Y nada más, ¿verdad? Algo más se va a ir aquí. Pero bueno, ya lo vamos a eliminar. Dejemos primero ese Z. Entonces, este era Z menos 1. Z menos 1. Que multiplica. Esto aquí hagámoslo una sola cosa. Z menos 1 por Z menos E a la menos 0.5 me da 0.606, ¿sí? Y arriba me va a quedar 2 que multiplica a Z menos 0.606 menos Z y más 1, ¿sí? Entonces aquí sí se cancela este otro con este. Y finalmente voy a tener que G de Z es igual a, si quieren hagamos un paso más, 2Z menos 1.2131 menos Z y más 1 dividido para Z menos 0.606, ¿no? Y ahora sí, el último, G de Z es igual a Z menos 0.2131 dividido para Z menos 0.606, ¿no? Entonces, esta función de transferencia incluye la planta y el zero order hole, ¿no? La función de transferencia que incluye la planta y el zero order hole, ¿ok? Juntos, ¿no? Entonces, este G es el que voy a utilizar para hacer, por ejemplo, el lazo cerrado, ¿no? Entonces, simplemente eso de ahí me reemplaza todo esto de aquí, ¿no? Hagámoslo con otro color, todo esto de aquí, ¿no? Esto es G de Z, ¿ok? ¿Preguntas? Entonces, vayamos con reducción de diagramas de bloque. Ahora que sabemos cómo reducir o cómo encontrar ese sistema equivalente, ¿no? Que me incluye la computadora y me incluye las dos cosas, básicamente, el sistema digital, ¿no? El muestreo y el retén. Esas dos cosas son lo que yo estoy incluyendo aquí, ¿verdad? Aquí, ups, es el muestreo y el retén, incluido el retén, obviamente. Todo esto de aquí, muestreo más retén, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, hagamos reducción de diagramas de bloques, ¿no? Aquí el objetivo es hallar la función de transferencia muestreada en lazo cerrado de un arreglo de subsistemas que tenga una computadora en el lazo, ¿no?
de subsistemas que tenga un, una computadora en el lazo, ¿sí? Entonces, aquí es importante no confundir funciones de transferencia muestreadas, eh, los productos, ¿no? No confundir los productos de funciones de transferencia muestreadas. No, no son siempre como los veíamos en sistemas continuos, ¿no? Por ejemplo, eh, la transformada Z del producto G1 por G2, ¿sí? No es igual a la transformada Z de G1 por la transformada Z de G2. O sea, a sacar la transformada Z de G1, luego por separado sacar la transformada Z de G2 y luego multiplicar esas dos transformadas. No. En este caso, primero se debe multiplicar G1 por G2 en el dominio S, ¿sí? Multiplicar G1 por G2 de S en el dominio S. O sea, primero las multiplico cuando están en términos de S. Y eso me genera una función de transferencia que le voy a llamar G1, G2 de S, así, unidas las dos variables, los dos nombres de las funciones, como una sola, ¿sí? Y solo en este momento aplicar la transformada Z, ¿ok? Entonces, analíticamente, es la transformada Z de G1 de S por G2 de S va a ser igual a la transformada Z, estábamos haciendo con naranja, ¿no? Estoy aquí, a la transformada Z de G1, G2 de S, ¿sí? Y esto me va a dar la transformada G1, G2 de Z, que no es lo mismo que G1 de Z por G2 de Z. ¿Sí? Ojo con esto, ¿no? Es importante. Entonces, miremos una pequeña tabla. Esta diapositiva está en forma de tabla en el libro del profe Nis. Yo la he reproducido aquí para que pues, se vea menos triste, ¿no? Esos dibujos del libro del profe Nis a veces son medio tristes. Entonces, consideremos el primer sistema, el sistema A. Tenemos una entrada muestreada, ¿no? Aquí está el muestreador, ¿no es cierto? Y para que más o menos ustedes visualicen, lo que pasa luego del mostrador es que mi señal va a estar discreta, ¿verdad? Digital, discretizada, ¿no verdad? Al meter yo esta señal discreta en mi planta, ya les había dicho en diapositivas anteriores que la salida va a ser continua de nuevo, a pesar de que está discretizada la entrada, la salida va a ser continua. Y lo que yo hago para que el sistema sea consistente es colocarle un mostrador fantasma a la salida para que la salida también sea discretizada tal como la entrada, ¿verdad? El asterisco significa discretizado, o sea, muestreado, ¿verdad? Entonces, aquí, este le vamos a llamar sistema estándar, ¿no? El sistema estándar. Y aquí la salida va a ser simplemente la entrada R de Z por C de Z. ¿Ok? Quiero siempre en mis diagramas de bloque llegar a este caso, ¿verdad? Porque si yo tengo en el diagrama de bloque esta representación, automáticamente yo sé que esta va a ser eh, el sistema equivalente. Prácticamente es como una fórmula, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo dos bloques o dos subbloques, G1 y G2, unidos entre sí, ¿no? Y sin un muestreador en el medio, ¿verdad? Esto es S y S, entonces esto de aquí está unido entre sí, ¿verdad? Y no hay muestreador entre G1 y G2, G2 de S, ¿no? En ese caso, tengo que hacer lo que les dije en la diapositiva anterior, multiplico G1 por G2 en S primero, ¿no? Y la salida va a ser esa multiplicación representando la función de transferencia del sistema y multiplicado por la entrada, básicamente. Entonces voy a
meter esa entrada R de Z por G1, G2 de Z. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo aquí, en vez de que estén unidos así directamente, tengo un muestreador? ¿No? En este caso voy a tener dos subsistemas del tipo A en cascada. En cascada. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente lo que voy a tener es la multiplicación normal, la multiplicación como normalmente la concebimos, ¿no es cierto? Vamos a tener G1 de Z multiplicado por G2 de Z y eso aplicada a la entrada. Entonces, esto va a ser R de Z por G1 de Z y por G2 de Z, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo básicamente aquí el subsistema A que me genera esta forma de aquí y eso se convierte en la entrada a un segundo subsistema igualito que me genera la misma forma. Entonces voy a tener R por G1 y por G2. ¿Sí? Y finalmente, cuando yo tengo un subsistema A aquí y ese subsistema A es la entrada a otro subsistema. ¿Sí? Con la única diferencia que el subsistema A no tiene la entrada muestreada. ¿Sí? Entonces, aquí la entrada al muestreador va a ser RDS por GDS directamente, ¿no? Esto que tengo aquí, RDS por G1 DS, perdón, eh, va a ser esta entrada de aquí, ¿no? Esta de aquí. Eso se muestrea y voy a tener RDS por G1DS muestreado, ¿no? Esto va a ser similar al caso A, ¿no? En donde todo esto de aquí es similar a esto de aquí, ¿verdad? Aquí tengo el muestreador que está similar a esto de acá. Y de aquí tengo la salida muestreada de esa entrada o la entrada muestreada, ¿no? Que es similar a esto de acá, ¿verdad? Y de ahí el resto es todo igual. Entonces, esa salida va a ser igual a, primeramente, un R por G1 de Z y eso multiplicado por G2 de Z. ¿Ok? Entonces, estos cuatro casos están en una tabla en el libro del profe Nis, no me acuerdo el número, pero lo pueden ver en el capítulo 13, ¿no? Entonces, hagamos un pequeño ejemplo. Tenemos este sistema con su entrada RDS, el muestreador S1 y la salida CDS, ¿no? Y vamos a tener una función en el lazo directo, que es el proceso, no la planta, y vamos a tener una función de sensor, ¿no? Y me piden hallar la función de transferencia de la referencia a la salida, ¿no? De la referencia a la salida. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, vamos a buscar llevar el sistema, estoy aquí, busco llevar el sistema dado a las formas de diagramas conocidas, ¿sí? A las formas de diagramas conocidas. Y esta es la diapositiva anterior, ¿no? Tabla anterior. ¿Ok? Entonces, hagamos lo primero, asumamos un muestreador fantasma a la salida S4, este de aquí, ¿sí? Porque el sistema va a ser medido únicamente en los tiempos discretos, ¿sí? Lo que habíamos visto desde que comenzamos control digital. Únicamente tenemos capacidad para medir el sistema en tiempos discretos. Entonces, si tenemos la entrada, esta entrada de aquí muestreada, o un muestreador en este punto de aquí,
Todo lo que salga por esta salida me va a interesar únicamente en los tiempos muestreados, ¿no? El resto no me interesa. A pesar de que haya algo ahí, no me interesa. ¿Sí? Entonces, asumimos un muestreo fantasma a la salida de S4, porque el sistema será medido únicamente en tiempos discretos y no alimenta a otros sistemas. A otros sistemas. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, lo que hacemos es colocar este mostrador aquí. El paso número 1. Luego, el paso número 2, vamos a colocar también los muestreadores S2, este de aquí, y S3, este de acá, ¿no? A la entrada de un sumador cuya salida está muestreada, ¿no? Entonces, si es que yo tengo la salida del sumador muestreada, yo puedo decir, ok, si esta salida va a estar muestreada, yo voy a colocar un muestreador a la entrada del sumador, ¿verdad? No, no estoy cambiando en nada, ¿no? El sistema. Entonces, vamos a colocar esos dos sumadores a la entrada de un sumador cuya salida está muestreada, o cuya suma, o cuyo resultado. Esta es la salida del sumador, ¿no? Con el único cuidado de que todos los muestreadores que nosotros metamos, fantasmas, van a tener que estar obligatoriamente sincronizados, ¿no es cierto? Y eso es lógico, ¿no? Tienen que estar sincronizados a la misma velocidad de muestreo, ¿sí? Sincronizados, ¿ok? Ok, entonces ahora sí que tenemos ya el sistema con los muestreadores fantasmas adecuadamente colocados. Vamos a ver qué podemos mover para generar sistemas similares a la tabla de la diapositiva de los sistemas base, ¿no? Entonces, movamos S1 y GDS. ¿Es G o G? Sí, GDS. A la derecha del punto de derivación D. Este es el punto de derivación D. Punto de derivación D. Para tener un muestreador a la entrada de G por H. G por H. ¿Sí? Que es este paso de aquí. Movimos este G, lo movimos para afuera, entonces se queda por acá. Todo esto movimos, ¿no? Así, todo esto de aquí para afuera, me queda esto acá afuera. Pero si lo muevo para afuera, también lo tengo que tirar para abajo, ¿no? ¿Verdad? Entonces tengo que, este G por S, tengo que mandarlo acá abajo. Entonces, al estar acá abajo, se va a multiplicar G por H y el S se va a quedar afuera. ¿Sí? Y entonces aquí ya tengo algo que me sirve, ¿no? Esto de aquí, si ustedes se fijan, va a ser el caso A de la tabla. Caso A de la tabla. Y esto de acá es el caso B de la tabla, ¿no? Entonces, finalmente, lo que vamos a tener es G de S por H de S. Va a ser igual a GH de Z, ¿no? La transformada Z, así. Luego, la transformada Z de G de S es simplemente G de Z, ¿ok? Este de aquí, muestreado, va a ser simplemente R de Z. Y el C muestreado de S va a ser C de Z, ¿no? Entonces, aquí reemplacé por este y me queda G de Z. Acá reemplacé por este de aquí y me queda GH de Z. Este de aquí lo reemplacé por este y me queda R de Z. Y finalmente este de aquí lo reemplacé por este y me queda C de Z. Y esto de aquí ya lo puedo reducir fácilmente, ¿no? Esto es 1 más GH, esto, que queda en cascada con G de Z y finalmente la respuesta es G de Z dividido para 1 más GH de Z. En donde GH, recuerden ustedes, es multiplicación en S y luego sacar la transformada Z.
¿Ok? ¿Alguna pregunta de diagrama de bloques? En el libro hay otro ejemplo que les recomiendo que lo traten de resolver. Y aquí hay una tabla que he puesto con algunos casos comunes, ¿no? El que hicimos ahorita es este de aquí. Y hay otros distintos, ¿no? Que tienen diferentes salidas, ¿no? Que los pueden mirar para que se familiaricen más o menos cómo se ven, pero también los pueden resolver si quieren, ¿no? Y utilizando las técnicas que acabamos de ver, pueden comprobar que estos resultados corresponden a estos sistemas, ¿no? Y sí he tomado este tipo de problemas en exámenes finales con cierta frecuencia, ¿no? Eh, Así que es perfectamente válido que vaya uno de estos al examen, ¿ok? ¿Preguntas? Hagamos esta pequeña introducción y nos vamos a la pausa, ¿sí? Estabilidad. En el dominio discreto hay un factor muy importante, un factor preponderante, ¿no? Que marca diferencias con respecto al dominio continuo, ¿no? ¿Cuál será ese? El efecto del tiempo de muestreo, ¿sí? O de la frecuencia de muestreo. Pongámosle periodo de muestreo. No me gusta ni periodo ni tiempo, me gusta frecuencia. Voy a ser fiel con lo que me gusta. El efecto de la frecuencia de muestreo. Frecuencia de muestreo. En la respuesta transiente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando muestreamos más rápido o más lento, ¿no? Y si ustedes quieren tener una idea en su cabeza de por qué esto es importante, les propongo un reto, ¿no? Cuando estén caminando por su casa, abran y cierren los ojos cada un segundo. Abran un segundo, cierren. Abran otro segundo y cierren. Abran otro segundo y cierren. ¿Sí? Y miren si es que pueden caminar sin chocarse con nada, ¿no? Y luego vayan haciendo esa frecuencia de abrir y cerrar los ojos más lenta, ¿ya? Qué sé yo, comiencen con un segundo, tal vez medio segundo, un poquito más rápido. Luego súbanle a un segundo. Luego súbanle a 2 segundos. Mantengan 2 segundos cerrados los ojos y abran. Vuelvan a cerrar 2 segundos y abran. Vuelvan a cerrar dos y así. Luego háganlo con 3, con 4, con 5. Va a llegar un momento en donde cuando está muy lenta la frecuencia, cuando ya estén, qué sé yo, en 3 o 4 segundos, que no van a poder caminar, ¿no? Sin chocarse, sin bloquear obstáculos, ¿no? Porque la información del sistema de sus alrededores no entra con la suficiente claridad a su cerebro. Es igualito en un sistema digital. Si el sistema digital muestrea a una velocidad muy lenta, no va a ser capaz de mirar toda la dinámica que tiene el sistema, ¿no? Entonces, cambios en T, es decir, la frecuencia de muestreo, aquí es T. Cambios en T modifican desde el amortiguamiento hasta la estabilidad, ¿sí? Amortiguamiento hasta la estabilidad. En el plano S, la región de estabilidad era ¿qué cosa? Era el semiplano derecho, ¿verdad? El semiplano derecho. O más bien dicho, izquierdo, si quieren, ¿no? La región de inestabilidad sería el derecho. Semiplano izquierdo. Y podemos mapear esta región al plano Z usando la definición, ¿no? Usando Z igual a E a la TS y S igual a sigma más J omega, ¿no? Entonces, hagamos esto rapidito. Z va a ser igual a E a la TS, que va a ser igual a E a la T sigma más J omega, ¿sí? Esto es E a la T sigma por E a la
Aquí me comí un paréntesis. Ahí. E a la t j omega. ¿No es cierto? Entonces z va a ser igual a e a la sigma t. Y ese, utilizando la ecuación de Euler, me va a salir coseno omega t más j por el seno de omega t. Entonces esto es simplemente un círculo, ¿no? Un círculo de módulo 1 o de magnitud 1 y ángulo omega t. Entonces esto va a ser z, va a ser igual a e a la sigma t por, o con un ángulo de omega t, ¿no? Entonces resulta que todo el semiplano izquierdo en el dominio S se mapea a una circunferencia de círculo de radio unitario en el dominio Z, ¿ok? Que es similar a lo que vimos en la región de estabilidad de Nyquist, pero no es exactamente la misma matemática, ¿verdad? Esto de aquí es radio 1, ¿no? Radio 1, y este es el semiplano izquierdo, todo el semiplano izquierdo. Entonces, todos los puntos que caen en la región A se mapean hacia el interior de la circunferencia en el plano Z. Todos los puntos que caen en el eje J omega se mapean exactamente al círculo, ¿no? Al círculo, al límite de la circunferencia del círculo, ¿sí? Y todos los puntos que caen en el lado, en la parte C, en el lado derecho, se mapean afuera del círculo, ¿verdad? Todo lo que está por fuera del círculo, todo esto de aquí, ¿ok? Entonces, si es que en el dominio S nosotros veíamos la estabilidad mirando en dónde están esos polos, y si es que los polos estaban en un número negativo, S igual a -10, S igual a -4, S igual a -5 más menos 7J, estábamos bien. En el dominio Z, lo que tenemos que ver es que esos polos estén, ¿en dónde? Dentro de la circunferencia, del círculo unitario. Entonces, S igual a 0,58 más menos 0,41J, por ejemplo. Eso está por aquí, ¿verdad? Por aquí o por acá, pero adentro, ¿no? Si es que S igual a 1,21 más 0,5J, voy a estar por acá afuera, ¿verdad? Entonces, hagamos la pausa de 5 minutitos y volvemos a hacer un súper ejemplo y tratar de hacer error de estado estable para acabar la clase de hoy, ¿ok? Nos vemos en unos 5 minutitos.